JP, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Pero muy bien, muy Bueno. bien. ¿Qué te traes entre manos en el día de hoy? Hoy entre manos me traigo 3 historias de 3 protagonistas diferentes, Muy bien. de gente que se le dio por hacer hazañas, proezas, desafíos. Nadar 7 etcétera. días. Sí, en parte sí. Viste que todo tiene que ver, lo que traigo tiene que ver con algo que hablaron antes. Estamos conectados de alguna forma. Absolutamente. Bueno, hubo una época quizás similar a lo que estaba organizando el Club Villamitre, pero hubo una época en que todos querían ser los primeros en algo. Claro. Por ejemplo, eso era un fenómeno mundial de principios del siglo XX. Por ejemplo, las expediciones al Polo Norte caminando, el primero Claro. que iba al Polo Sur caminando. Sí, la carrera espacial. Y en Argentina también pasó. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas historias de los primeros o de tipos y tipas Ujú. que quisieron ser el primero en hacer tal cosa. Me encanta. Primera historia. Aaron Félix Martín de Anchorena Castellanos. ¿Cómo le suena? No tenés nombre. Bueno. Argentino. Sí, obviamente ese tipo de apellido Anchorena era un millonario, pero también aventurero. Sí. Que Está tenía muy ligado, ¿no? Ser aventurero y millonario, ¿no? Sí, pero está bastante resuelta tu aventura. Sí, no está tenés resuelto. que. Lo ¿no? estamos viendo en pantalla para la Sí, gente ahí que tenés está. a- Hay mucho a material Aaron. para YouTube. Bueno, este tipo tenía la pasión por volar cuando se estaba desarrollando la cuestión. claro. Así que era un pionero. Y en 1907 se trajo desde Francia un globo aerostático. Estamos en esa época. Sí, sí, sí. El objetivo de él era cruzar el Río de la Plata volando en el globo. Ya tenía experiencia porque había sobrevolado, por ejemplo, París en un dirigible como copiloto y el Océano Atlántico en globo como acompañante. Buena vida, Aarón. Sí, claro. Escuchame. Anchorena. Claro. Al globo que trajo de Francia lo llamó Pampero y habían dispuesto que iban a salir desde la Sociedad Esportiva de Buenos Aires en diciembre de 1907 y además del globo se trajo a un experto francés. Claro. Ya que estamos. Era aventurero, pero no tanto. No Pero tan no boludo. boludo, Claro, se trajo a un experto francés porque un globo que tenés que ponerle un gas, calcular cuánta altura te va a dar ese gas, cuándo Sí. tenés que empezar a soltar el peso y demás. Pero resulta que hay un inconveniente. El día que tienen que volar, el asesor francés se opone a las condiciones que había y al gas que le querían poner y se niega a acompañarlo, el francés. Anchorena, que nadie le podía decir que no a una anchorena, Claro. dice, bueno, vos no querés subir, ¿quién me acompaña? Lo acompaña Jorge Newbery, que era otro pionero de la aviación. Cortan los cables del globo, se van y a duras penas logran cruzar el Río de la Plata y medio de milagro llegan a Uruguay. Bueno, bien. Bueno, después este Aaron no voló más porque la madre se lo pidió, me causa gracia. Escúchame, Aaron. También Te le voy a pedir prometió, algo. le prometió una estancia. si Ah, no volaba bueno. más. Claro. Escúchame, estoy en una estancia, dejate romper la bola de andar Bueno, por el aire. entonces él no voló más. El globo se lo dejó al hermano de Jorge Newbery, que murió en el globo. Parece Perfecto. todo Ah, muy le cómico. regaló una Sí. milanesa de porno. Y bueno, detrás de todo el chiste se pueden ver, o detrás de toda esta historia pintoresca y eso se puede ver una cuestión muy propia de la época de la historia argentina. Una élite que le Claro. sobraba la guita para hacer lo que quería, para decir, me quiero comprar un globo, traigo el globo, vuelo. Lo busco a Francia, me traigo un experto. No tenía que trabajar, no tenía que hacer nada, Claro. su vida resuelta. Entonces, y si no era una anchorena, iba a ser un Alzagonzue, claro. O sea, Claro. te está pintando una cuestión de la historia argentina esta pequeña historia. Incluso, ¿no? Que desde la sociedad esportiva no iba a ser el primero que iba a volar un estibador del puerto. Tenía No, que claro. ser uno de estos. Bueno, otra historia que está enganchada con el cruce del Río de la Plata. Una mujer que se le ocurrió cruzarla a nado y dijo, yo voy a ser la primera que voy a nadar. Habían ya intentado esto, cruzar el Río de la Plata nadando, 9 hombres que no pudieron hacerlo, abandonaron en el medio del intento y en 1923 Lillian Gemma Harrison
hizo el cruce tras permanecer 24 horas y 19 minutos y recorrer 48 kilómetros. Qué locura. No permaneció en el mismo lugar, sino que... No, fue nadando. ¿no? En el Sí, agua. avanzando. Permaneció en el Claro. agua. Bueno, lo pudo hacer. Esta Lilian había nacido en Argentina. Esa es la tapa del gráfico. Después del intento. O Terrible sea, hazaña. la primera que pudo lograrlo fue una mujer. Fue una mujer, exacto. ¿Ahí te gustó? ¿Te va gustando más? Sos menos machista, un poquito menos. No. Bien. Un poquito. Bueno, ¿y dónde se había criado Lilian Harrison? En Inglaterra. Acá también tenemos una cuestión de clase de el tiempo que vos tenés que tener libre para hacer estas historias y no estar trabajando en el puerto, no. El tiempo que tener libre para entrenar, Sí, disponer claro. a hacer esto, no tener Buena que estar alimentación, trabajando, buena alimentación, todo eso. Bueno, gente entonces, alrededor, un equipo. también hay una cuestión ahí de, bueno, esta mujer pudo lograrlo contra todo un desafío que se le planteaba, porque, ¿qué habían dicho desde la prensa, por ejemplo? Bueno, esto sorprendía porque decían que era imposible que una mujer pudiera hacerlo si ya 9 hombres lo habían intentado y había fracasado. Sí. El diario La Nación dijo, textual, ¿cómo admitir que una mujer, por muy fuerte y muy bien preparada que estuviese, alcanzara el triunfo allí donde fracasaron fulano, fulano y fulano? Y entonces piden disculpas. No nos sentimos culpables de la incredulidad, pues esa opinión nuestra fue la opinión de la mayoría. Todos pensaron esto. Sí. No pidieron disculpas, todo lo contrario. No. Bueno, explicaron que Sí, era Claro. difícil. Y nosotros pensábamos que 9 tipos iban a ser Claro. más potentes que una Y aparte Lilian dice, Harris. todos pensamos lo mismo. Sí, sí. Bueno, seguimos con mujeres que desafiaron lo imposible. Y vamos a hablar de Anna Becker. ¿Vos de dónde sos? Voy ¿Dónde a nací? sí. Bahía Blanca. Ah, pensé que eras de algún pueblo de... Me fui a vivir de chica a Mayor Burato Beach. Ah, no, pensé que era del pueblo que iba a nombrar. No a importa. ver, ¿cuál? Esta Anna Becker... Oklahoma. No. Anna Becker logró la proeza de unir a caballo Argentina con Canadá en la década de 1950. No había celular. No había celular, nació en 1910, era hija de inmigrantes en Lobería y de chica se fue con los padres inmigrantes a una chacra de Algarrobo. No eras de Algarrobo. No, pero es Villarino también, Algarrobo. Ah, viste que era cerquita. Bueno, del partido. Del partido de Villarino. Bueno, ¿Salió de Algarrobo? no, ella se crió ahí. Ah, ok. Se crió ahí. Después la travesía la inicia en Capital Federal. Pero fue haciendo distintas travesías. La primera, esta chica Anna Becker, fue unir La Pampa con Luján en 1940. Mirá. Tremendo. ¿Sí? Después recorrió 14 provincias. Estamos viendo fotos también de ella. Recorrió 14 provincias con 2 caballos criollos que le había dado o facilitado el presidente de la época, Roberto Ortiz, antes de Perón. Y después decidió ir hasta Canadá, 25.000 kilómetros. ¿Y cuántos caballos usó para ir hasta Canadá? Bueno, mira, salió con 2 caballos que tuvo que ir cambiándolos en el camino. Creo que usó alrededor de 6 o algo Pobres así. caballos. Sí. Sí. Salió con 2 y llegó con otros 2 y en el medio Ujú. no lo sé. Pero te lo puedo averiguar para la próxima. No, pero. Bueno, a saber qué ha pasado con ese Ya había, caballo, ¿no? ya había un suizo naturalizado argentino que se llamó Aimé Félix Schifeli, que había ido desde Buenos Aires a Nueva York con 2 caballos. Y esa es una referencia importante. Un tipo lo había logrado, ella iba a ir un poco más lejos. Pidió apoyo económico, porque a diferencia de Anchorena y Harrison, acá necesitaba una ayuda, recurre a Eva Perón para que le hagan un aporte y que pueda solventar parte de los gastos. Sí. Llega hasta Eva Perón. Los 2 caballos con los que parte, que se llamaban Príncipe y Churrito, se los regalaron unos particulares. Y el viaje de ella empezó en octubre de 1950. Tenía 34 años. Se puso bombachas de campo, botas de potro, sombrero de campo, pañuelo al cuello y un 38 corto en la cintura. Pero por lo menos, ¿No? por lo menos. Para Y empezar a hablar un 38. Claro, y salió de la Plaza del Congreso con los 2 caballos que mencionamos
y llegó en julio... ¿Sola hizo todo el viaje sola? Sola. En julio de 1954 a la embajada argentina en Ottawa, Canadá. Con otros 2 caballos que se llamaron Chiquito y Furia. Bueno. Se Eran ríe. Se ríe, JP. Es un niño. Sí, mirá, acá lo tenía anotado. En el medio había tenido otros 2. Nos da 6 caballos. 6 caballos. Bueno. Con 6 caballos para 25.000 kilómetros. No volvió a caballo, volvió... No, le vamos a pedir que vuelva a Bueno, acabar. ahora no. volvete. Volvió... Bueno, calculen que tardó casi 4 años en hacer la Sí. travesía. Hay un chico que es de Santa Fe, de Santo Tomé. Pablito Viajero. Parece Fantino cuando decís No. Santa Fe, Santo Tomé, viste que él tira a esos pueblos que conoce él. No, bueno, Dale. pero sí, Pablito No, Viajero. digo, cuidado. Que hizo Argentina, Alaska en una Sí, en una totalmente. C90, en una Honda C90. Eso es una moto. Es una moto, claro, es como si fuese una 110, Ah, pero mirá. mucho más rudimentaria y de menos cilindrada. Pero bueno, es una moto. Pasa que le tuvo que hacer el motor varias veces entre medio. Hay un montón de gente. Yo viví en Costa Rica y conocí a una chica, por ejemplo, que en bici salió de Tierra del Fuego, estaba por Costa Rica y seguía viaje. O Bueno, si me van a tirar abajo en mi historia, porque No, hay mucha no, gente son que las conoce, primeras, no, son yo me levanto y me voy. No, son los primeros. primero Esto es empezó a José. O sea, esto a mí es no a me caballo. parece, no me parece Claro. comparable, aparte la época. 1950. Pero Claro. claro, querido. Bueno, quería dar el detalle de cómo volvió. Volvió en un barco de la flota mercante argentina. Mirá. Esto hay que ubicarse en 1954, segundo gobierno de Perón, estaba nacionalizada la flota mercante Ujú. y hay varios elementos que la vinculan. Ahí hay una foto Acá, con Perón. de Ana Becker con Perón. Entonces hay varios elementos que la vinculan a la época peronista y algunos sostienen que esta historia se olvidó un poco por ese Por la ligadura política. por la ligazón que podría haber habido ahí. Como tantas otras cosas, como la selección argentina de básquet que salió campeona del mundo en 1950 que nadie se acuerda, o una tenista que alguna vez hablamos, Mari Terán de Weiss, que nadie se acuerda lo importante que fue porque era peronista y demás. Tenés razón, eso lo hiciste. Sí. Claro. Bueno, Ana atravesó. Nos vamos a cansar de nombrar países, imagínense lo que se cansó ella. Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, hasta llegar Una a Canadá. Capa total. Le pasó de todo, atravesó regiones muy violentas, estuvo perdida no sé cuánto tiempo en montañas de Bolivia, fue asaltada, sufrió intentos de abuso, atravesó todos los climas, mal clima y demás. Ella escribió un libro que se llama el libro Amazona de las Américas, que se encuentra esa es la tapa, se encuentra en la Biblioteca Rivadavia. Y en el libro, es de 1957, en el libro ella, por ejemplo, te marca la época, habla de la ayuda de la mujer del presidente. No puede decir la ayuda de Eva Perón ni la esposa del general Perón, nada. Pero en el libro lo que hay muy fuerte es el deseo de ella de demostrar que si un hombre pudo, ella también podía. Todo el tiempo hay referencias a eso y bueno, también en algunas partes del viaje simula ser varón para protegerse de situaciones peligrosas. Al día de hoy es peligroso como mujeres viajar. Imagínate Claro. en ese momento. Andate hasta Ottawa en moto. Y ahí cuenta una charla que había tenido con el suizo naturalizado argentino, que ya lo había hecho hasta Nueva York, que Schifeli le dice que mejor no pase por un sector de Bolivia que ella tenía pensado, y ella le responde, supuestamente lo cuenta en el libro: usted pudo pasar, pues yo también podré pasar, le dice. Firme, me encanta la... Y ahí la sacó el voluntad. 38. Claro, el 38 corto. ¿Por qué decís que no puedo pasar? Bueno, esa mujer se murió en 1985 en un geriátrico de Bahía Blanca. ¿En serio? Porque esa familia Claro. vivía acá cerca, en Algarrobo, y es algo que me encanta pensar que era una mujer, imaginemos, viejita, sentada en un sillón, y que quizás nadie suponía que había hecho de esto. todo. ¿Por qué no tenemos una calle que se llame Ana Becker? Claro, y que a veces, ¿no?, situaciones como esas me dan para pensar que es interesante hablar con cualquier persona mayor que una se cruce y preguntar
a ver qué vida tiene ahí atrás. Exacto. Bueno, ahora se está hablando bastante de ella. Buscando información encontré que gracias a Dios se la está recordando, en Lobería donde nació. Hay muchos programas o cuentas de Instagram que hablan de eso. Y para finalizar, yo pensaba por qué traía estos casos, ¿no? Me parece que estos casos me gustan a mí y me gusta hablar de estos porque los tres desafían la idea de que algo no se puede o de que es imposible. Después me puse a pensar que lo imposible es diferente para cada uno, ¿no? Porque también es igual, ¿sabés con qué lo asocié? Con el entrevistado que tuvieron el otro día a Guille, sí, que no lo conozco personalmente, pero bueno, ¿no? Adicto en recuperación. Su desafío a lo imposible estuvo ahí. Y que quizás cada uno, bueno, no diga yo me tengo que subir a un caballo y llegar hasta seguro. Ottawa. Las limitaciones de cada uno, lo pero imposible. Que todos... Claro. Bueno, ahora que hablábamos de Meolans, y bueno, Meolans nada que es un delfín, y bueno, para mí un desafío sería no ahogarme, y para Meolans es romper un récord mundial. Igualmente creo que a esta escala de desafíos son difíciles para todo tipo de personas. Sí, más vale, claro. pero bueno, cada uno tiene su imposible a vencer y está bueno de motivación. Sí, mencionabas a Becker, Mabel Dexter, le mando un saludo grande, que es pediatra, ya está jubilada en el hospital municipal y escucha siempre el programa, una gran persona. Está escuchando y ella es de Algarrobo. Ah, mira. Fíjate, la escuchamos. Hola José y Sol. Esa señora Ana Becker es de mi pueblo, de Algarrobo, y descansa en el cementerio de Algarrobo. Para nosotros, como algarrobenses, es un orgullo y digamos, la sentimos que se ha olvidado de ella. Bueno, mira. Bueno. Sí, yo crecí en Burato y en los pueblos nos conocemos y conocemos las historias y demás, y jamás había escuchado hablar de esta mujer. Creo que es para recuperar su historia incluso acá en Bahía Blanca, sabiendo que pasó sus últimos años sobre todo. Sí, bueno, también me alegro que podamos hablar de los pueblos chicos de la zona que tienen cosas súper valiosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en Arauz, que en Casito Arauz en La Pampa, que nació Favaloro, es como que no nació Favaloro, trabajó Favaloro. Sí. Todo el tiempo está como ese recuerdo. Claro. Y hay lugares donde sí se rescata, pero Favaloro era un médico y hombre, ¿no? También. Sí. Claro. Y también es más cercano en la historia, Favaloro. Sí, es más cercano en la historia. Sí, tuvo una etapa muy mediática. Claro. Claro, estamos hablando igual terminó que de una manera muy particular también, ¿no? Estamos hablando igual que esta hazaña de Ana Becker fue en el 54, o sea, mucho más lejano. Y también el manto de ocultamiento por esto que vos planteás del peronismo. Claro. Sí, no asevero que totalmente sea por eso, pero esas cosas que dicen algunos de, bueno, estuvo muy vinculada, y es posible, porque hay otras cosas como las que dije, muy apoyadas por el peronismo, que después se ocultaron. Seguro. Bueno, JP, muy buenas las historias. Bueno. Estuve en lo correcto cuando dije que te iba a interesar específicamente la columna. Me encantó, especialmente Ana Becker. Aguanta Ana Becker, una inspiradora, sobre todo para una remera de Ana Becker. Para las viajeras del mundo, que son un montón. Muchas gracias, JP. Muy linda columna la del día de hoy.